Estimados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes a través de este medio y tener la bendición de exponer la palabra de Dios en este culto de día domingo. Yo espero que todos estén en casa y estén cómodos, estén contentos y quieran disfrutar de lo que Dios nos dice en esta parte del día, especialmente en este día tan especial en el cual comentaremos un poco para darnos cuenta de esta clase de privilegio que tenemos en esta vida. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque no son solo fechas para celebrar algo, sino porque cada tiempo tiene su afán, como dice tu palabra. Y si nos permites considerar la vida en este hermoso pasaje de tu palabra que daremos lectura, Señor, pues que sea de bendición. Cuida de tu pueblo y gracias te damos porque has bendecido a los enfermos y algunos se han restablecido y algunos otros todavía, Señor, agobiados por la enfermedad. Pero tú vas a hacer ese milagro y vas a dar felicidad y sanidad sobre todo en este tiempo de gran necesidad. Bendigas pues a tu iglesia y seas tú quien nos hables en esta noche, en esta parte del día. Te lo rogamos en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como todos los fines de mes, pues tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de fin de mes. Y nuestro pastor me sugería que el énfasis del mensaje fuera sobre los ancianos. La verdad es que me confundí, porque algunos decían que era el día del abuelito y que el día del anciano y que del adulto mayor, en fin, hay varias opiniones. Pero de hecho, el día del abuelito fue precisamente viernes. Entonces, ahora es el día del anciano, o por lo menos meditaremos considerando la vida del anciano. Y cuando él me sugirió, le dije a mi esposa, ¿a quién le voy a predicar? En nuestra iglesia, la verdad, no hay ancianos, hay adultos mayores, que algunos llegan hasta los 70s y creo que algunos otros apuradamente tienen 75 y ya nada más mi esposa y yo y no sé quién más pasamos de los 80. Así es de que por favor compartan este mensaje con los ancianos y háganles ver acerca de la vida que Dios nos da. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 1, del 1 al 7. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, dice la palabra del Señor. Si una persona
no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, los embates de la vida, mis amados hermanos, y sobre todo de la edad, habrá de enfrentar circunstancias muy pesadas, porque habrá en la carrera que Dios nos está dando, la vida, habrá, hermanos, pues algunas situaciones de estrés, por ejemplo, un estrés que últimamente está dando a la humanidad un buen número de, diríamos, hasta enfermos. Los fracasos que tenemos continuamente en nuestras vidas, las decepciones, los millones de problemas que se pueden sentir y que esto realmente nos lleva a una situación de aislamiento y totalmente solos. Qué triste, ¿verdad? Se ve. Así es el panorama que algunos han deseado cargar con esta tremenda situación, aislados y desde luego solos en la vida. Los asilos están llenos de gente que vivieron y llegan a esta conclusión solitarios sin que nadie les visite, les ame, les dé una palabra de aliento, les conforte, en fin. Pero déjenme decirles que Salomón luchó precisamente contra estos grandes problemas. Y en este libro de Eclesiastés registró su investigación sobre el sentido precisamente de la vida. El sentido de la vida en general, la vida de todos. Quisiera leer en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 19, para leer los versículos del 34 en adelante. No voy a leer todos, pero solamente voy a leer el versículo 34. Dice así la escritura de un personaje que poco lo conocemos o lo hemos oído mencionar. Pero miren lo que dice el versículo 34. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma y beba? ¿Qué más oiré? Mas la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué? Pues ha de ser su siervo una carga para mi señor el rey. Dice este personaje tan importante en la vida del rey precisamente. Y mis amados hermanos, pensando en este hermoso pasaje también de la palabra de Dios, podríamos decir que Barzillai estaba también un tanto triste de los años que habían llegado a su vida, del tiempo que había corrido en su vida de un buen anfitrión, de un buen hombre, de los apoyos y de la amistad y de toda la confianza precisamente del rey. Y él lo vemos que es una palabra hasta cierto punto de lamento. ¿Qué es lo que puedo hacer después de 80 años?
Y esta es una gran lección, no solamente para nosotros como ancianos o hombres y mujeres de la tercera edad, sino que también viene para dar una lección de aquellos que están comenzando a vivir la vida en términos generales, los adolescentes, los jóvenes, diríamos los jóvenes ya maduros, y están algunos entrando ya en los 60 y están precisamente teniendo esta clase de experiencia en sus vidas personales. Entonces, realmente podemos decir, los años de la vida que Dios nos ha dado, ¿cuentan o no? Esa es la pregunta importante en este tiempo de nuestro vivir en esta tierra. ¿Cuentan los años que Dios nos ha dado? ¿Sí o no? Y esta pregunta usted se la puede contestar personalmente. Pero Salomón aborda por lo menos 3 cosas que a criterio personal resaltan y nos hacen ver precisamente el conducir nuestra vida en esta clase de desesperación y de soledad y de frustración. Entonces, el versículo 1 del capítulo 1 al 7, encontramos que Salomón, hermanos, nos puede dar una evidencia de esta investigación. ¿Hay sentido correcto en la vida? ¿Sí o no? ¿Cuántos podemos decir que hay un verdadero sentido de la vida que Dios nos ha dado? Una vida de compromiso, una vida de responsabilidad, una vida alegre, una vida satisfactoria, una vida hermosa delante del Señor. ¿Cuántos podemos responder? Salomón buscó desde un principio servir a Dios, pero dice la palabra del Señor allí en primer libro de los Reyes. Vamos a ver lo que nos dice nuestro Dios en este capítulo, en el primer libro de los Reyes, y vamos a ver en el capítulo 11 y leemos los versículos 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, oigamos bien, desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Y cuando Salomón, oído, mis amados hermanos, y cuando Salomón, dice la Escritura, era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Qué impacto tan severo es para nuestra vida cuando dice la palabra del Señor que las que eran de su compañía, y no me pregunten por qué tantas mujeres, ese es otro tema, pero lo importante de la enseñanza es que dice que aquellas mujeres apartaron su corazón y se fueron tras dioses ajenos, y ahí va Salomón también. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué resultado hubo sobre esta situación? Pues nada, que ahí comienza la falta de relación de Salomón con nuestro Dios. Pierde la brújula, pierde la orientación correcta de nuestro Dios, pierde la sensibilidad, pierde la responsabilidad, pierde el gozo por el cual se había comprometido a servir al Señor. Perdió su fuerza y ya no
halló satisfacción en su sabiduría y en su abundante riqueza. De todo lo que él había hecho, se vino abajo, dice la palabra del Señor, se vino abajo. Qué tremendo, hermanos, cuando esto sucede en la vida de este siervo de Dios. Entonces, hermanos, sale un grito de desesperación de su vida y entonces dice en estas palabras, vanidad de vanidades, dice el Salomón, dice el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para él la vida, en una sola palabra, oigan bien, no tenía ningún sentido para vivir. Esto es bastante serio y triste cuando nosotros perdemos la relación con Dios, perdemos la orientación con Él, cuando perdemos el objetivo con Dios de nuestra vida, de la vida que Él nos ha dado, entonces llegamos a sentir lo que el propio escritor sagrado está diciendo en esta ocasión. Todo es vanidad. No hallo en él ninguna satisfacción. En otras palabras, se convirtieron todo lo que él había hecho, toda la fama que había tenido, toda la sabiduría, en huecos precisamente que le hicieron gritar de esta manera: no tiene sentido la vida. ¿Qué provecho tiene el hombre?, dice él. ¿Qué provecho tiene si revela, hermanos, cuán profundo era el aborrecimiento de Salomón hacia la vida? ¿Cuál era realmente la desilusión de la vida en esta hermosa, pues sería en esta hermosa experiencia de su vida personal cuando él tiene la relación correcta con nuestro Dios? ¿Qué provecho tiene el hombre? Revela Salomón. Dice, generación va y generación viene. Y luego hace énfasis en el versículo 5 y 7 y dice que, ilustrándolo de esta manera, que el siglo natural no le hace ningún bien a él, lo toma como algo tan sencillo, lo toma como algo sin un verdadero sentido. Y dice en el versículo 7 que acerca de ello, dice, el sol, el viento y las corrientes de aguas tienen su rutina constantemente sin ninguna satisfacción. Así lo veía. Cuán grande era el dolor que estaba experimentando el propio Salomón. Desde esta perspectiva, entonces, mis amados hermanos, el hombre que se aparta de Dios, y cuando digo el hombre, no me estoy refiriendo solamente al sexo masculino, sino me refiero a lo que la palabra del Señor enseña en su lenguaje original, y que a veces no encontramos la traducción correcta en nuestro español, pero se refiere a la creación, se refiere a los humanos, al hombre y a la mujer. Y entonces podemos decir que desde la perspectiva entonces del ser humano apartado de Dios, hermanos, la brevedad de la vida humana y la monotonía de los ciclos naturales que él está mencionando está precisamente en acciones tan claras de una vida sin verdadero sentido de gozo. Creo yo que están ustedes captando la idea de Salomón, porque ¿qué sentido, dice Salomón, tiene entonces la vida? ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué esto otro? Cuando de momento se puede todo desvanecer
y que entonces de provecho y de satisfacción. Así veía el panorama oscuro Salomón, así veía la vida cuando él perdió el verdadero sentido de la relación con Dios. Mis amados hermanos, esta es una lección para nuestros tiempos también. Si ustedes han sabido y seguramente han oído que hay gente que pierde el sentido de la vida y su corazón está vacío, no le encuentra ninguna alegría, ninguna satisfacción. Y hay ejemplos tremendos de frustración y de ese vacío cuando estamos apartados precisamente de Dios. Déjenme decirles entonces que solo Dios puede darle sentido a la vida. Y esta es la verdad. Solamente nuestro Dios puede darle el verdadero sentido a la vida. El sentido de la vida familiar. Cuando usted goza de la familia, se siente satisfecho, se siente orgulloso, no se siente frustrado, ni mucho menos acongojado y decepcionado de la familia. Hace unos días, en la red de pastores, que seguidamente hay motivos de oración, y lo digo con mucha tristeza, un pastor nos pide que oremos, y él dice: ayúdenme a orar, porque dentro de un rato voy a platicar con un joven, hablarle de las cosas de Dios, a tratar de que este joven reconsidere su vida delante de Dios, porque está totalmente perdido. ¿Y qué creen? Al final de esta petición dice: es el hijo de un pastor. Qué tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Cómo estará este papá que es siervo de Dios? No creo que esté tan feliz. Habrá de tener dolor en su corazón, que no es congruente el servirle cuando la familia ha sido tocada precisamente por esta clase de situación, por esta clase de pecado. Cuando usted está en verdadera armonía en la iglesia, o sea, en el templo, aquí en su hogar, en donde estemos, estamos con una alegría. Cuando estamos gozando, ¿por qué no?, de algunos lujos que el Señor nos permite tener, de un auto, de una bonita casa, de algo que usted estima tan grande. Cuando nosotros tenemos sentido en la vida acerca de la profesión. Esto es muy notorio en estos tiempos. A veces veo a muchachos que los papás se esforzaron para costear una gran carrera durante años y el hijo salió, pero jamás ejerció en esa profesión. Y pudiéramos decir que hay una frustración y no hay un convencimiento de gozo en la vida. Cuando usted puede tener sentido a través del Señor en su vida, en el ahorro, en el dinero que Dios nos da, en los estudios, en las vacaciones que a veces se planean, en fin, podemos ver, hermanos, que el Señor está dispuesto a darnos satisfacciones en la vida de los años que Dios nos está permitiendo vivir, y que tal vez lleguemos a esta etapa de la ancianidad, que tal vez lleguemos con verdadero gozo y satisfacción de decir: Señor, gracias, porque hasta aquí tú me has ayudado y porque puedo sentir la presencia tuya y mi vida tiene verdadero sentido de gozo. Hermanos, dice el proverbista en esta ocasión que según la palabra de Dios debemos recurrir al Señor en busca de ayuda y admitir que su propio camino es errado. Nuestro propio camino, nuestras propias decisiones. Miren lo que dice el Salmo
aquí en sus Biblias, vamos a ver lo que dice el Salmo 51:17. Dice la palabra del Señor en este Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que le agrada a Dios. Ese es el sentido de la vida. Dice claramente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y agrega el salmista, al corazón contrito y humillado, tú nunca lo desprecias, oh Dios. ¿No le cae como un bálsamo en su vida si acaso hubiese alguna frustración? Si acaso hubiese un vacío, un hueco ahí, y de que si usted se esté lamentando que la vida no tiene ningún sentido, que ha perdido el sabor de la vida, pues el salmista dice que el Señor no nos desprecia cuando vamos con un corazón rendido precisamente delante de Él. Pero hay algo más. Salomón nos enseña y dice en los versículos del 8 al 11, y los leo, dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Nada nuevo. Entonces Salomón está realmente, dice la Escritura, fatigado. Esto quiere decir, cuando hablamos de fatiga, estoy molesto con la vida. Estoy pues realmente desalentado de la vida. Y a veces nos sentimos así, hermanos, desalentados. Los problemas económicos, los problemas familiares, repito. Y dice Salomón que todas las cosas agotadoras y agobiantes, como si nada en este mundo pudiera causar precisamente un deleite. Nada, dice Salomón. Veo hacia acá y hacia allá y veo alrededor y nada me ha ocasionado un deleite a mi vida. ¿Será cierto, mis amados hermanos, amigos que nos oyen? ¿Será cierto esto? Cuando usted puede voltear y puede ver las cosas que Dios ha puesto a nosotros, nuestras vidas, cuando nos da satisfacciones increíbles en nuestras vidas personales, todas las cosas, según el criterio de Él, agotadas y agobiantes, como si nada en este mundo pudiera causar un deleite, congeladas totalmente por falta de sentidos en la vida. Cuando hoy que está de moda traer a juicio a quienes han hurtado y han robado, porque algunos dicen que tan pecado es robar un peso como robar 1000, y creo que hay razón, pero está muy de moda congelar cuentas millonarias. ¿Qué sentirán esas personas cuando está la orden en el banco, ni un centavo a ellos? Se ha de sentir una frustración tremenda. Cuando algo tenemos en las manos y se nos va, nos sentiremos un poquito defraudados o frustrados. Yo me acuerdo de un hermano que vendía juguetes hace ya algún tiempo y venía aquí con un camión grande de juguetes, vendía muchos juguetes, y un día pasó por la casa de ustedes y me dice, hermano pastor, quiero pedirle un favor, que me lleve este dinero mañana, el lunes, al banco. Me pasó el viernes. Yo pensé algo muy pequeño y le digo, con todo gusto lo hago, hermano. Y me da una bolsa de plástico. Yo sentía que no traía monedas.
cuando le pregunté, ¿y cuánto es lo que voy a depositar? Dice, son 22 millones de pesos, hermano, para ponerlos a mi cuenta. Y yo me fui para atrás y le dije, oye, chava, te firmo un recibo y hago eso. No, hermano, usted póngamelo. Hermanos, no pude dormir durante esas noches pensando, y se me asaltan de aquí al banco, y si se me pierden, y si esto, ¿qué le voy a decir? Él no va a pensar que me robaron, sino que me quedé con el dinero. Pero bendito sea Dios que todo fue normal y deposité esos 22 millones. Tenerlos aquí, hermanos, fue una ilusión. Y cuando ya no tenía yo más que la bolsita de plástico, un poquito sentía yo así de frustración. Pero, mis amados hermanos, yo creo que esta pregunta también responde el Señor. ¿Te está causando fatiga la vida? ¿Te está molestando tu vida? ¿No encuentras deleite en tu vida? Para ti todas las cosas están agotadas y agobiadas, congeladas, etc. Salomón, mis hermanos, estaba tan desencantado de la vida que no veía ningún rayo de esperanza, y da ejemplos que continúan, pero que hacen ver que él buscaba llegar precisamente a un punto clave, pero no lo encontraba. Y habla, dice el versículo 7 de este pasaje, los ríos todos van al mar, pero antes dice, el viento tira hacia el sur, y los ríos y todas las cosas, dice, son fatigosas, y todas las cosas son de fatiga. El hombre nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y bendito sea el Señor, hermanos, porque Dios nos ha dado estas bendiciones, nuestros ojos, nos ha dado nuestros oídos, nos ha dado, hermanos, tantas bendiciones. Y Salomón, hermanos, por causa de este alejamiento de Dios, por causa del pecado en el cual cayó en idolatría, cerrado sus ojos sin ver las bendiciones que traía. Dice que el oído nunca se cansa de ver, y esto es cierto. El oído, dice, siempre, constantemente oye, pero nunca capta todo. Había unos audífonos pequeñitos, muy sencillitos, pero que alcanzaban un diámetro de 10 metros para oír lo que estaban conversando las otras personas, y los vendían en los puestecitos de chacharitas. Costaban en ese tiempo 6 pesos, y uno se ponía los audífonos y podía uno oír lo que estaban hablando ahí. Ahora con los celulares quisiéramos luego oír lo que está oyendo la otra persona, enterarnos. Y Salomón lo critica y lo dice, nunca se satisface de oír y de ver completamente. Es la rutina de la vida, nada hay nuevo, dice. Nuestros ojos nos permiten el no tropezar. Precisamente la vista es un regalo de Dios. Nuestros oídos, un regalo de Dios. Se imagina sin oír tantas cosas hermosas. Yo creo que Salomón estaba llegando a una situación de anciano totalmente quebrantado. Yo creo que él estaba perdiendo que hubiese una pequeña luz para que él pudiera reanudar y recordar lo que Dios había hecho antes. Hermanos, no es conveniente alejarnos de Dios. No es conveniente llevar la vida lejos de Dios. Tenemos en oración que encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida, y que Él nos dé satisfacciones con todo lo que tenemos y todo lo que nos rea, porque es creación de Dios. Dice el libro de Job, en el capítulo 12, el versículo 12, en los ancianos está la ciencia,
y en la larga edad la inteligencia. ¿Oyeron, ancianos? ¿Oyeron, hermanos de la cuarta edad o de la tercera o de la primera? Pero nos dice claramente Job, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Gracias, Señor, porque me está diciendo tu palabra que yo soy científico, que yo soy inteligente delante de ti. Vean, hermanos, gocemos de estas benditas palabras que nos enseña Job en esta parte del día, en este mensaje escrito aquí en su palabra. Qué hermoso es llegar, hermanos, en la plenitud precisamente de esta convicción, porque vuelvo a repetirles, hay sentido de Dios para nosotros en la vida, definitivamente. Y esta fatiga, hermanos, no es más que la razón y la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Vuélvete al Señor, recupera tu entusiasmo, recupera tu gozo, recupera tu armonía, recupera tu felicidad. Si estás triste porque no le hayas sentido a la vida, habla con Dios. Y dile, Señor, no me gusta esto, ni esto, ni esto. Señor, no le encuentro sentido a esto. Por favor, dame esa sabiduría de la cual dice Job. Y dame esa inteligencia para reencontrarme contigo y tener una vida de plenitud, de gozo. Hermanos, para terminar, este libro maravilloso de Eclesiastés también nos enseña que al final, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Si tu vida está siendo precisamente sin sentido, si tu vida te está fatigando, entonces, ¿cuál es la respuesta que le darás al Señor? Vamos al capítulo último de este libro y dice la palabra del Señor en este capítulo 12 de Eclesiastés. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así la palabra. Llega a la conclusión Salomón. Llega al convencimiento de Dios con él. Y él, sintiendo que era la presencia de Dios, ahora concluye y da respuesta a esta fragilidad de la vida en él. Y da respuesta a esta vida que antes no tenía sentido y que ahora lo recupera y dice... El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Hermano, escríbalo y repítalo conmigo. Tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo máximo del hombre. Qué bellas palabras, hermanos. Ya si no nos convencemos de que la vida en el Señor tiene respuesta, como lo enseña Salomón aquí en esta parte del día. Así nos lo hace saber en este versículo. Y luego termina, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la respuesta a la que llega Salomón. Al final se dio cuenta que sí es posible encontrarle sentido a la vida. No es imposible, es posible encontrarle sentido a la vida. Pero usted se preguntará, y yo me pregunto también, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrarle sentido a la vida? Usted haga una conclusión en su vida muy propia, desde el que ya está entendiendo lo que es Dios en la vida, hasta el más anciano. Adéntrese en lo que dice precisamente estos hermosos versículos. ¿Cuál es la respuesta al final de toda esta vida? Yo creo que podríamos decir, como leímos en la palabra de Dios de este hombre, que ya frustrado por la edad, no quería
estar con el rey e ir con el rey. Pero hermanos, dice el propio Salomón dando respuesta, ¿cómo? Si encuentras por medio de una relación con Dios y viviendo como Él desea que vivamos, al final de la búsqueda, entonces podemos confirmar que habrá realmente sentido en la vida de cada uno de nosotros. Esta es la respuesta. Cuando nos preguntamos cómo le encuentro sentido a la vida, tiene que ser una relación con Dios, viviendo como Él desea que vivamos. No hay otra respuesta. Es la única que encontramos. Él desea que vivamos al final de la búsqueda, como Salomón lo está confirmando, y que había explorado todo sentido de la vida, y que la única forma de experimentar la verdadera vida era, hermanos, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice Salomón, si estuviésemos frente a Él, creo que correríamos para abrazarlo y decirle gracias, porque después de todo hubo tiempo para dar una respuesta. Eso es todo lo que el hombre puede hacer, es el todo del hombre, es el todo de la vida. Teme a nuestro Dios y guarda sus mandamientos. Yo creo que, hermano, Salomón investigó sobre el sentido de la vida, lo llevó a una conclusión y ahora la hace resaltar. Una vida que nuevamente es dirigida hacia Dios y dirigida con toda honestidad y valor. Y declara, hermano Salomón, que un día Dios traerá a toda obra, a todos a juicio, dice así, a juicio. Hermanos, la vida es una lucha, definitivamente, no tenemos duda, pero hay tres formas que debemos mencionar en esta parte del mensaje, y estas tres formas de enfrentarla no son difíciles de entenderlas. La primera de ellas, y tú puedes escoger cualquiera de las tres, la primera, dejándose llevar por ella, que la vida nos lleve, no usted la vida, sino que la vida lo lleve. Si lo lleva a la derrota, ahí va usted. Si lo lleva, hermanos, a la desilusión, ahí va usted. Si lo lleva a la bancarrota, ahí va usted. Hermanos, esa es una forma de cómo administrar la vida. La otra, luchando precisamente con sus propias fuerzas. Que usted diga, yo soy capaz, yo soy Superman, yo soy lo que usted quiera, lo puedo hacer porque estoy fuerte, porque todavía tengo vida, porque todavía me falta mucho. Y aun cuando estemos en la plenitud de la ancianidad, usted y yo tenemos necesidad de pensarlo seriamente si usted es capaz por sus propias fuerzas encontrar el verdadero sentido de la vida. Y la última, la tercera, tal vez debía haber sido la primera, pero déjenme decirles, la tercera es bien importante, o vivirla según el plan de Dios. Que tu vida sea bajo el plan de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el proyecto de Dios. Qué hermoso es cuando nuestra vida no es por, hermanos, la necesidad que tenemos del ambiente, no es por nuestras propias fuerzas, sino es por el plan bendito de Dios en la vida personal, hasta que el Señor nos llame y nos permita vivir tantos años como Moisés, como Abraham, y el apóstol Pablo y cuántos otros ancianos de la Biblia que vivieron la plenitud de su vejez, de la ancianidad, pero con gozo y satisfacción en el Señor. Vivirla, la vida tiene sentido cuando la vivimos en relación con Él y bajo su plan divino.
Hermanos, muchos nos quejamos de la vida. Es cierto, muchos nos quejamos de que a veces nuestros jóvenes estudian mucho. Pero yo conozco gente que ya no pudo estudiar por la razón económica. Yo conozco jóvenes que incluso me duele mucho en el corazón, pero hubo un joven de nuestra iglesia que no pudo tener para los pasajes a su universidad y se frustró y no pudo estudiar, aun cuando le animábamos para que en particular le pagáramos sus pasajes. Él ya no reaccionó. ¿Y saben en qué terminó? En las drogas. Y ahí se está muriendo en las drogas. Qué triste, hermanos, cuando algunos jóvenes no quieren estudiar y hay quienes quisieran tener la oportunidad de estar en una universidad. Hermanos, nos quejamos de la vida cuando tenemos nuestros padres que son rígidos para la disciplina. Yo me acuerdo que mi padre era muy, pues ahora sí, drástico para educarnos. Prácticamente era un buen porcentaje de cinturonazos, pero valió la vida. Y me quejé siempre de él, por lo menos. Pero ahora, hermanos, recapacito también y me doy cuenta que algunos no tienen papás ni mamá para quejarse de sus padres. Y usted que los tiene y que le viven y que le hacen feliz, usted pelea y a cada rato está haciendo mal para sus padres. Pero otros quisieran tener este privilegio. La vida, hermanos, nos da quejas tremendas de quien tiene, a veces hasta lo más sencillo. Hay niños y jóvenes que no les gusta tener lentes, les aburre, pero hay otros que quisieran gastar en lentes para ver mejor, o hay otros que de plano no ven. Qué triste, hermano. Pero nuestros muchachos a veces se quejan que los lentes no son modernos, que no son juveniles. ¿Quién sabe cuántas cosas se quejan nuestros muchachos? Pero algunos no tienen. Nos quejamos de que nuestros hermanos están pleiteando con nosotros. ¿Se imagina cuando en un hogar somos 12, o éramos 12, o 7, o 6, o 4, o tan solo 2? Siempre había pleitos entre hermanos, pero hay jovencitos que no tienen hermanos y que ellos con el alma quisieran tener un hermanito para platicar con ellos y para que fuera menos monótona la vida, para que fuera menos triste, no en la tristeza desesperante, sino el no compartir con sus hermanos el gozo de una familia. Pero nos quejamos de que somos tantos hermanos y a veces que ni siquiera nos amamos. Hermanos, nos quejamos de tantas cosas, de tanto que el Señor nos ha dado y otros no lo tienen. La vida, hermanos, se convierte en una queja. Pero vuelvo a repetir, Salomón nos da el cómo y nos dice: el todo del hombre es precisamente que el Señor, hermanos, sea respetado, venerado, sea honrado. Y también, hermanos míos, con sobrada razón, nos diga que es el todo del hombre. Eso es todo, temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Hermanos, les invito para que oremos, para que tengamos, hermanos, una vida de buen éxito. Tengamos una vida que nos lleve a honrar al Señor hasta los últimos días de nuestra vida. Y, hermanos, podamos nosotros entonces pensar a la manera de Proverbios, cuando dice que la hermosura de los ancianos es su vejez, pero antes dice que la fuerza, que la gloria de los jóvenes es su fuerza, dice la palabra de Dios. Pero, hermanos,
Yo creo que el apóstol Pablo, cuando él dice y habla en Filemón y le dice que él era ya un anciano, Filemón seguramente entendió lo que había hecho en la vida de este siervo de Dios. Pero yo quisiera, hermanos, que por último abriéramos nuestra vida, y los que ya tenemos más de 80 años o de 75 para adelante, para que los de 70 no se sientan tan ancianitos, podamos nosotros decir que podamos vivir, hermanos, y que nos dé la palabra de Dios las palabras correctas. Busquen en sus Biblias, ¿qué es? ¿Jueces o Reyes? A ver, hermanos, ayúdenme por favor. En el capítulo donde habla de Gedeón, creo que es Jueces, sí, Jueces. Ay, no me acuerdo del capítulo. Pero Gedeón, hermanos, nos dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? A ver, si lo tienen, ustedes léanlo ahí en casa. Pero nada más puse el capítulo 8 y el versículo 37 de cuando Gedeón, hermanos, ya murió y lo van a sepultar, y dice que fue una vida de gozo y una vida de tranquilidad. Perdón por no encontrar el capítulo, pero me parece que es Jueces, si no me equivoco. A ver, vamos a ver al final, o lo dejamos ahí para que usted lo encuentre y luego me mande un anuncio y dice, ya lo encontré, pastor, es el capítulo tal, versículo tal. De ahí es donde quiero concluir y decirles, hermanos, que si llegamos, si Dios nos permite llegar precisamente donde la palabra de Dios dice que son 80 años, los vivamos en plenitud de vida, los vivamos con el verdadero sentido de la vida. ¿Estás dispuesto a caminar con el Señor? ¿Estás dispuesto a que el Señor, hermanos, conduzca tu vida en ese plan precioso que tiene? Pues hazlo, no te desesperes, dale sentido a la vida con el Señor, no te frustres, levanta tu corazón, levanta tu vida y dile al Señor, aquí estoy, Señor, para que tú me guíes y conduzcas mi vida con verdadero éxito y yo pueda morir tan feliz como lo vemos precisamente en Jueces 8:35. A ver si ese es el pasaje, ahorita lo vemos. Y si es, hermanos, ya nada más oramos y ya terminamos. Dice la palabra del Señor en el versículo de Jueces 8:35. No es. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Que Dios nos bendiga y vamos a terminar nuestro mensaje de esta noche. Te damos gracias, bendito Dios, por este pasaje bíblico que escogimos como base de la meditación en este día. Y gracias, Señor, porque tú nos has enseñado dos cosas bien importantes, que es el trabajo y la vida. Que encontremos satisfacción, Señor, una vida con propósito, una vida con decisión, una vida con lealtad, Señor. Que no nos apartemos de ti, que tú la conduzcas, Dios eterno, en este plan divino que tienes para con cada uno de nosotros. Tómanos de tu mano y condúcenos con verdadera satisfacción. Gracias, Señor, porque tú siempre estás dándonos esta clase de bendición. Toma pues nuestras vidas en el nombre del Señor. Es el 8:32, hermanos. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. A eso quería concluir, en buena vejez. Ancianos, que la palabra no nos produzca frustración, sino que nuestra vida de ancianos, y si el Señor nos llamara ahorita, podamos decir,
que morimos con buena vejez. Dios les bendiga. Hasta pronto.